Un millonario se enamora de una mujer abandonada que caminaba con sus hijos en la calle. La noche parecía susurrar secretos a quien se atreviera a escucharla, mientras la ciudad se transformaba en un escenario donde las luces parpadeantes de 1900, los faroles competían con la penumbra de callejones olvidados. La brisa nocturna traía consigo un eco distante, como si el murmullo del asfalto mojado guardase confidencias de vidas marcadas por la esperanza y el desaliento. En medio de ese ambiente dual se dibujaba la silueta de una mujer, cuyos pasos resonaban con la urgencia de una batalla silenciosa contra la adversidad. Camila, con la mirada fija en el horizonte, avanzaba por una acera desgastada. Su figura, recortada por la luz trémula de un farol antiguo, era el reflejo de una fortaleza oculta bajo capas de cansancio y dolor. Vestida con una gabardina raída y botas que habían recorrido incontables caminos, cada paso suyo dejaba una huella en el frío pavimento. Los adoquines, mojados por la reciente lluvia, emitían un tenue chasquido al compás de su andar decidido, mientras las gotas dispersas se deslizaban frías y fugaces sobre su piel. A su lado, dos pequeñas manos se aferraban a la suya con una fuerza que desmentía la fragilidad de la infancia. Miguel, de apenas 7 años, caminaba con una mezcla de asombro y tristeza en sus ojos. En ellos se reflejaban sueños inconclusos y la anhelada posibilidad de un futuro mejor. A pesar de la penuria, su rostro mostraba destellos de inocencia, un brillo efímero que se desvanecía entre las sombras de la realidad. Sofía, de 4 años, iba detrás, arrastrando sus pasitos tímidos, dejando pequeñas huellas en el barro que se formaba en la acera. Sus ojos, enormes y llenos de interrogantes, parecían buscar respuestas en cada esquina oscura de aquella gran urbe. El aroma del asfalto caliente, impregnado por la humedad, se mezclaba con el olor penetrante de la letrina cercana y la fragancia distante, casi imperceptible, de flores marchitas. Estos olores, en una combinación casi poética, creaban una atmósfera en la que la desesperación y la esperanza se encontraban en una danza constante. Mientras Camila caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos que apenas se atrevía a revivir. Promesas incumplidas, sueños truncados y el eco de una risa que ya no se escuchaba. En un rascacielos que dominaba el horizonte, entre luces titilantes y ventanas que reflejaban una opulencia casi inalcanzable, se encontraba Leonardo. Desde la seguridad y comodidad de su lujoso automóvil, este empresario millonario observaba con una mezcla de desconcierto y fascinación la escena que se desarrollaba en la calle. El reflejo de Camila y sus hijos en el cristal del auto se convertía en una imagen de contraste absoluto. La fragilidad y la resiliencia enfrentándose a la indiferencia de un mundo que parecía haber olvidado los verdaderos valores. La cabina del vehículo, perfumada con una mezcla de cuero y sutil fragancia a jazmín, ofrecía un santuario temporal en el que Leonardo se sumergía en una introspección inesperada. Mientras la lluvia comenzaba a caer en finos hilos plateados, creando una sinfonía de golpeteos contra el cristal, Leonardo sintió como algo en su interior se encendía. El repiqueteo del agua sobre el techo metálico del coche se convertía en un latido acelerado, marcando el inicio de una conexión que él mismo no comprendía. A través del parabrisas, la imagen de Camila se volvía más nítida. La expresión en sus ojos hablaba de un dolor silencioso, pero también de una fuerza que desafiaba a las adversidades del destino. A medida que la noche avanzaba, la ciudad parecía transformarse en un mosaico de emociones y destinos entrelazados. En un pequeño restaurante cercano,
cuyos letreros luminosos prometían calor y confort, se percibía un murmullo constante de conversaciones y risas. Sin embargo, el contraste era abismal para Camila. Al intentar entrar para buscar un respiro para ella y sus hijos, fue detenida por la mirada fría y desconfiada del portero. El ambiente en el vestíbulo, perfumado con el aroma de la comida recién preparada y el suave murmullo de una música ambiental, resultaba inalcanzable para quienes vivían al margen de esa opulencia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Camila, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió el peso del juicio en cada paso que daba. Las miradas de los comensales, llenas de silenciosa compasión y a veces de desprecio, se clavaban en ella, mientras sus hijos se encogían instintivamente, buscando refugio en el tenue abrigo materno. En ese preciso instante, el sonido de una risa desentonada y el crujido de un vaso al caer por el suelo marcaron el preludio de un acto inesperado. Leonardo, impulsado por una mezcla de empatía y una curiosa atracción, tomó la decisión de intervenir. Sin mediar palabra, cruzó la calle y se adentró en el restaurante. Su presencia imponente y serena contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Con una voz que destilaba autoridad, ordenó al portero que permitiera el ingreso de Camila y sus hijos. En un instante, la dinámica de la sala cambió. Las miradas se dirigieron hacia él y un silencio momentáneo se apoderó del lugar, como si la acción hubiera detenido el tiempo. La textura de las sillas, la suavidad de las mantas que adornaban las mesas y el relucir de la porcelana contrastaban con la rudeza del exterior, creando una burbuja de confort que parecía ajena al mundo exterior. Pero a pesar de toda esa calidez, Camila permanecía fría, sus manos temblorosas y su mirada fija en un punto indefinido del horizonte interior. ¿Quién era este hombre que de repente se había convertido en su salvador en medio de la adversidad? ¿Acaso no era el reflejo de un mundo que ella creía perdido? El murmullo de las conversaciones se transformó en un eco distante cuando Camila, casi en un susurro, preguntó: ¿por qué nos ayudas? La pregunta, cargada de escepticismo y cautela, resonó en la penumbra del restaurante. Leonardo, sin desviar la mirada de los rostros expectantes, respondió con una sinceridad que sorprendió a todos, porque todos merecemos una oportunidad, incluso en las noches más oscuras. Esa frase, impregnada de un significado que iba más allá de lo literal, parecía abrir una puerta a un universo donde la esperanza podía renacer. Mientras tanto, afuera, la lluvia persistía, dibujando patrones efímeros sobre el pavimento, como si quisiera borrar las cicatrices del pasado. El agua se colaba por las rendijas de las ventanas y acariciaba los rostros cansados de los transeúntes, recordándoles que, en medio de la tempestad, aún podía encontrarse belleza en la fragilidad. La textura del agua, fría y revitalizante, se mezclaba con el aroma a tierra mojada, creando una sinfonía de sensaciones que hablaban del poder regenerador de la naturaleza. Miguel, a pesar de la situación, no dejaba de observar el entorno con la curiosidad insaciable de un niño. Cada destello de luz, cada sombra que se movía en la penumbra parecía narrarle secretos del universo. Su mente, aún inocente, tejía historias donde él era el héroe que podía transformar la adversidad en esperanza. Sofía, por su parte, se acurrucaba contra la falda de Camila, buscando en el calor de su madre una barrera contra la frialdad del mundo. El contraste entre la opulencia y la miseria, entre la calidez del restaurante y la gélida realidad exterior, creaba un escenario casi cinematográfico, donde cada detalle parecía cuidadosamente coreografiado para resaltar la ironía de la existencia. Leonardo, con su porte elegante y su semblante imperturbable,
se mostraba como un enigma envuelto en misterio. ¿Era simplemente un benefactor impulsado por la compasión o había en él algo más, una historia oculta que lo llevaba a tomar decisiones audaces y aparentemente incongruentes? La respuesta a esas preguntas no se revelaría en esa primera noche, pero ya se sembraba una semilla de intriga en la mente de quien observaba. El tintinear de la vajilla, el suave roce de las sillas al ser acomodadas y el murmullo casi imperceptible del viento se combinaban para tejer una atmósfera en la que la emoción y el suspenso se entrelazaban sin tregua. En ese instante, cuando las emociones parecían encontrarse al límite, el universo parecía sostener la respiración. La ciudad, con sus calles empapadas y luces distantes, se convertía en el testigo silencioso de un encuentro que, aunque breve, prometía cambiar el destino de aquellos que, sin saberlo, estaban destinados a cruzarse en un camino lleno de revelaciones y misterios. El eco del pasado y la promesa de un futuro incierto se fundían en un solo latido, marcando el inicio de una historia en la que cada palabra y cada gesto tendrían un peso determinante. Camila, con la mirada aún fija en el vacío, se dio cuenta de que algo en esa noche, en aquella inusual convergencia de destinos, la confrontaba con sus propios miedos y anhelos. ¿Podría confiar en aquel hombre que emergía de la oscuridad, o sería él otro espectro del que intentaba huir? La pregunta, casi imperceptible en medio del murmullo ambiental, se grabó en el silencio del restaurante. Mientras tanto, Leonardo se alejaba brevemente para observar la escena desde la penumbra del vestíbulo, donde los murmullos y las miradas curiosas creaban un telón de fondo que realzaba la tensión del momento. En su interior, una voz persistente le recordaba que, a veces, la verdadera transformación nace de los encuentros más inesperados y que en la vulnerabilidad se esconde la semilla de un renacer. La textura de sus pensamientos era tan densa como la seda, y cada recuerdo, cada emoción, se convertía en un detalle palpable que tejía la trama de su propia redención. En ese primer capítulo, la noche se convirtió en el escenario perfecto para iniciar una narrativa que prometía ir más allá de lo evidente. La lluvia, el frío, las luces y sombras, todos se unían para marcar el comienzo de una historia donde la fortaleza de un espíritu se enfrentaría a las adversidades del destino, mientras los protagonistas, sin saberlo, se preparaban para embarcarse en un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones bombásticas. Así, entre la humedad del aire y el palpitar acelerado de un corazón cansado, se abrió el telón de una historia que, aunque comenzaba en la penumbra, se encaminaría hacia un amanecer cargado de emociones y decisiones que cambiarían la vida de Camila, Miguel, Sofía y, de manera sorprendente, la de Leonardo. Cada paso, cada mirada y cada suspiro parecían anunciar que lo que estaba por venir no sería simplemente el curso de la vida, sino la revolución interna de quienes se atrevían a soñar con un mañana distinto. El misterio de aquella noche quedó suspendido en el ambiente, como la última nota de una sinfonía inacabada, dejando en el aire una pregunta que, aunque aún no se pronunciara, retumbaba con fuerza en el silencio. ¿Sería esta la noche en la que los destinos se entrelazarían para siempre, desafiando las reglas del mundo y abriendo la puerta a una nueva forma de vivir? Y así, con el suave arrullo de la lluvia y el palpitar de un futuro incierto, se cerraba el primer capítulo de una historia que prometía capturar la esencia de la vida en cada latido, invitando al espectador a sumergirse en un relato tan intenso y real que cada palabra se convertía en una pincelada maestra en el lienzo de la existencia.
La noche seguía desplegando su manto oscuro y enigmático, pero en un instante todo se transformó en una coreografía caótica y vertiginosa. La lluvia había cesado de ser un suave murmullo para volverse una cortina de agua implacable que arrastraba consigo el destino. Camila, con el rostro aún marcado por la lucha silenciosa del capítulo anterior, se dirigía a un pequeño restaurante que parecía un oasis de luz en medio de la penumbra urbana. La puerta del establecimiento se abría a un mundo de aromas cálidos, el olor a pan recién horneado, especias y un leve toque a menta que se mezclaban en el ambiente, prometiendo refugio y consuelo. Sin embargo, al cruzar el umbral, la atmósfera se volvió inesperadamente tensa. Un portero de mirada severa y gestos mecánicos la detuvo en seco, como si supiera que la entrada a ese lugar estaba reservada para un tipo de elegancia y apariencias que ella, con sus ropas raídas y la mirada, cansada, parecía desentonar. Camila sintió como si el aire se volviera espeso, cargado de juicios silenciosos y prejuicios invisibles. En ese preciso instante, el murmullo de las conversaciones se transformó en un eco distante, y cada paso que daba hacia adelante se convertía en una batalla contra la indiferencia. Miguel, al ver la tensión en el rostro de su madre, apretó la mano de Camila con fuerza, sus ojos reflejando la incertidumbre de un niño que aún no entiende la magnitud de la vida. Sofía, que se mantenía cerca, temblaba ligeramente, como si el frío interior se intensificara con cada rechazo. La humedad de sus pequeños cuerpos se mezclaba con las lágrimas no derramadas, formando una imagen desgarradora en medio del esplendor interior del restaurante. La voz del portero, áspera y decidida, resonó en la entrada. Este lugar es para quienes pertenecen a este mundo. No podemos admitir a quien no luce la apariencia adecuada. La declaración, simple pero contundente, se clavó en la mente de Camila, quien sintió un nudo en la garganta. El silencio se hizo aún más profundo, interrumpido únicamente por el golpeteo incesante de la lluvia en las ventanas y el leve tintinear de cubiertos en una mesa lejana. Fue entonces cuando, en medio de esa atmósfera de rechazo y desolación, un hombre emergió de entre las sombras. Leonardo, que había seguido de cerca la escena desde la comodidad de su automóvil, se adentró en el restaurante con una determinación que cortaba la tensión como un cuchillo. Su presencia, imponente y serena, parecía desafiar las normas tácitas del lugar. Con voz firme y cargada de una autoridad inusual, ordenó al portero: «Permítanles entrar. Hoy no se trata de apariencias, sino de humanidad». La instrucción fue tan inesperada como contundente, y en un parpadeo, el portero, vacilante, cedió ante la presión. La transición fue casi mágica. El ambiente se transformó, y las miradas de los comensales se dirigieron a Leonardo, que se mantenía con una expresión inexpresiva, pero decidida. Camila, aún con el corazón acelerado, se encontró de pronto en el interior del restaurante, rodeada de una calidez que contrastaba bruscamente con el frío de la calle. Los aromas de la cocina se intensificaron. El olor a carne asada, verduras asadas al fuego y una sutil mezcla de hierbas frescas que acariciaban el olfato, invitando a olvidar por un momento las penurias del exterior. Pero la situación no se limitaba a un simple acto de caridad. En la penumbra del ambiente, mientras las luces parpadeaban suavemente, se palpaba una tensión latente que presagiaba que nada era lo que parecía. Leonardo se acercó a Camila con paso medido, sus ojos buscando en los de ella una respuesta, una señal que indicara que su intervención era aceptada y no un capricho del destino. La respuesta de Camila fue un silencio lleno de preguntas sin responder, un murmullo interior que revelaba la desconfianza forjada en años de abandono y rechazo. En la mesa más cercana, la textura de la madera y el brillo mate de la porcelana
parecían absorber la energía del momento, mientras el murmullo de las conversaciones se desvanecía en segundo plano. El contraste entre la seguridad del interior y la vulnerabilidad que se palpaba en Camila se hacía cada vez más evidente. El ambiente se impregnaba de una mezcla de aromas dulces y salados, en el que el inconfundible olor a café recién hecho se entrelazaba con el tenue aroma a tabaco de alguna esquina olvidada. Miguel, con la inocencia de un niño que aún cree en los milagros, miraba a Leonardo con una mezcla de asombro y gratitud. La mirada intensa del hombre parecía decir algo que iba más allá de las palabras. Un compromiso tácito de protección, de rescate, que crepitaba en el aire como una promesa de cambio. Sofía, que se aferraba a la falda de Camila, dejaba escapar un leve sollozo, pero también un destello de esperanza, como si en ese instante pudiera sentir que algo inusitado estaba a punto de ocurrir. La voz de Leonardo, baja y controlada, se deslizó entre las conversaciones. No somos meros espectadores de la vida. Hoy, este gesto no es un favor, sino un acto de justicia hacia quienes la vida ha olvidado. Sus palabras, impregnadas de una convicción que parecía desafiar las leyes del destino, resonaron en el ambiente, provocando un murmullo de aprobación entre algunos y miradas desconcertadas en otros. La tensión, que había amenazado con explotar, en un grito, se transformó en un silencio expectante, como si cada segundo se estirara hasta convertirse en una eternidad. En ese preciso instante, algo en la mirada de Camila cambió. Una chispa, casi imperceptible, se encendió en la profundidad de sus ojos y por un breve lapso se vislumbró la esperanza de un futuro distinto. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente sofocada por la sombra de la desconfianza. El recuerdo de promesas rotas y un pasado que se negaba a olvidar. Mientras tanto, Leonardo, consciente de cada detalle, percibió la lucha interna en la mujer. Su voz, suave pero firme, se inclinó hacia ella. No necesito saber todo de tu pasado. Hoy solo deseo que sientas que mereces un respiro. La declaración, cargada de una emoción que iba más allá de la simple compasión, resonó en el interior de Camila como un eco lejano de tiempos mejores. Pero justo cuando parecía que la atmósfera empezaba a aligerarse, un murmullo inquietante se elevó desde el rincón del restaurante. Un grupo de comensales, cuyas miradas se habían centrado en la escena con una mezcla de curiosidad y recelo, comenzó a susurrar. Algunos murmullos hablaban de beneficios ocultos, otros de segundas intenciones, y en cada palabra se notaba una tensión creciente. La habitación, que unos instantes antes parecía un santuario de compasión, se transformó en un escenario de preguntas sin respuesta y dudas que amenazaban con romper la frágil calma. El portero, que había dejado atrás su aparente dureza, observaba con cierta inquietud cómo la situación se desarrollaba. La textura del silencio se volvió densa y cada respiración parecía ser medida en latidos que presagiaban un desastre inminente. La mirada de Leonardo se endureció levemente, como si percibiera que en ese instante algo más estaba en juego, algo que iba más allá de un simple acto de bondad. El brillo en sus ojos, antes sereno, reflejaba ahora una determinación que nadie podría ignorar. Las emociones se entrelazaban en un baile frenético, la rabia contenida, la tristeza que se escondía tras sonrisas forzadas, y el temor de lo desconocido que se cernía sobre cada gesto. Camila, con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y coraje, se encontraba en una encrucijada. Debía dejarse arrastrar por el torrente de ayuda que le ofrecían, o debía enfrentar sola los demonios que la habían perseguido durante tanto tiempo. Esa pregunta, tan urgente como el golpe de la lluvia en el cristal, se clavó en el aire.
envolviendo la escena en un aura de suspense. El sonido de la lluvia había cesado momentáneamente, dejando que el silencio llenara el espacio, pero el ambiente estaba cargado de una electricidad casi palpable. Los aromas del restaurante se intensificaron, y la mezcla de café, pan y sutil fragancia a incienso parecía conspirar para calmar los nervios alterados. Sin embargo, la calma era engañosa. Cada mirada furtiva, cada suspiro contenido, hablaba de que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando a gestarse. Leonardo, sintiendo la presión de las miradas y el peso de las expectativas, se inclinó hacia Camila y en un susurro que apenas rompió el silencio, dijo: «Sé que has sufrido, sé que el camino ha sido cruel, pero hoy quiero que sientas que no estás sola, que por una vez alguien se atreve a tenderte una mano sin esperar nada a cambio». Su voz, resonante y sincera, se extendió como una caricia sobre la piel helada de Camila, despertando en ella emociones largamente olvidadas. Por un instante, el mundo pareció detenerse, y la línea entre el rescate y el riesgo se volvió difusa. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, de repente, un fuerte estruendo sacudió el interior del restaurante. Fue como si el destino quisiera interrumpir ese delicado equilibrio. Un vaso se desplomó de una mesa cercana, rompiéndose en 1000 fragmentos que brillaron bajo las luces como estrellas efímeras. El estruendo, breve pero ensordecedor, hizo que todas las miradas se volvieran hacia el origen del sonido. En ese instante, la atmósfera se llenó de una incertidumbre abrumadora. ¿Sería ese el presagio de un desastre, Mayor, o simplemente el eco de una fragilidad humana que no podía sostenerse por mucho más tiempo? En medio de ese caos contenido, el silencio volvió a imponerse. Camila se quedó inmóvil, los ojos fijos en un punto indefinido, mientras las palabras de Leonardo se desvanecían en el aire. Miguel, con la inocencia de quien aún cree en las historias de hadas, miraba a su madre con una mezcla de temor y una curiosidad que buscaba respuestas en cada gesto. Sofía, apretando los ojos con un gesto instintivo, se aferraba a la esperanza que, a pesar del tumulto, parecía emanar de la voz de Leonardo. El ambiente, impregnado de un suspense casi insoportable, dejó claro que lo ocurrido esa noche no era un mero acto aislado de compasión, sino el inicio de una cadena de eventos que desafiaba las convenciones del destino. Cada instante parecía cargar consigo una revelación, un secreto oculto en el fondo de las miradas, que prometía transformar la vida de aquellos que se habían cruzado en este camino de sombras y luces. El murmullo de las conversaciones, el eco de pasos apresurados y el sutil roce de la ropa contra la piel creaban una sinfonía de emociones, cada nota impregnada de un futuro incierto y un presente repleto de incertidumbres. La tensión se mantenía en el aire y la pregunta que se colgaba, sin ser pronunciada, era tan clara como el reflejo del agua en un charco. ¿Qué consecuencias tendría ese momento decisivo en la vida de Camila, de sus hijos y de Leonardo? Y así, mientras la noche se cerraba sobre el restaurante y la calma volvía a reinar, aunque solo fuese por un instante, la historia se encaminaba hacia un destino desconocido, dejando en el ambiente un rastro de preguntas sin respuesta y emociones en ebullición. El rostro de Camila, bañado en la luz difusa y en la sombra de antiguos fantasmas, se convirtió en el lienzo perfecto sobre el cual se dibujaba el inicio de una transformación profunda. Una transformación que, aunque estaba apenas gestándose, prometía alterar el curso de sus vidas de manera irrevocable. Cada latido, cada mirada furtiva y cada suspiro contenido eran testigos de que, en ese preciso instante, se abría una brecha entre el ayer y el mañana,
marcando el inicio de una lucha en la que ni la compasión ni el rechazo serían simples actos, sino piezas fundamentales de un rompecabezas destinado a cambiarlo todo. El ambiente, saturado de emociones y sonidos que se entrelazaban en un delicado pero intenso tapiz, dejaba claro que el destino había puesto en juego más que la mera supervivencia. Se jugaba la posibilidad de redención, la promesa de un nuevo comienzo y la urgencia de no dejar que la oscuridad se apoderara de lo que quedaba del alma. Y así, con la fragilidad de una noche que se resiste a ceder al amanecer, el incidente se erigía como la chispa que encendería una serie de eventos que, sin revelar aún el clímax final, ya dejaban entrever que nada volvería a ser igual. La atmósfera en el restaurante, aún impregnada de la reciente conmoción, se transformó lentamente en un escenario donde el tiempo parecía detenerse en cada latido del corazón. La luz tenue de las lámparas de araña, proyectando sombras danzantes sobre las mesas de mármol, creaba un ambiente íntimo y cargado de significado. Camila se sentó en una de las sillas de terciopelo desgastado, sus manos aún temblorosas por el eco del rechazo vivido momentos antes. Frente a ella, Leonardo se mantenía a una distancia prudente, sus ojos estudiándola con una mezcla de compasión y cautela. El murmullo de la música de piano se fundía con el crepitar lejano de la lluvia que aún golpeaba suavemente las ventanas, creando una banda sonora casi hipnótica para la conversación que estaba a punto de desarrollarse. El aire estaba impregnado de aromas seductores. El olor a sopa de calabaza recién servida, un toque de pan recién horneado y la fragancia sutil de incienso que colmaba los rincones del lugar. Cada detalle parecía cuidadosamente orquestado para suavizar la crudeza del mundo exterior y ofrecer un refugio temporal en medio del caos. Sin embargo, el ambiente, a pesar de su aparente calidez, albergaba una tensión palpable que se reflejaba en los gestos medidos y las miradas esquivas. Leonardo rompió el silencio con una voz baja y serena, casi como si temiera que cualquier palabra pudiera romper la frágil burbuja de intimidad que se había creado. Sé que este gesto puede parecer una imposición, pero quiero que sepas que mi intención no es juzgar, sino entender. Sus palabras flotaron en el aire, impregnadas de una sinceridad que parecía acariciar las heridas de Camila. Ella, con los ojos fijos en la superficie pulida de la mesa, respondió con un suspiro que llevaba consigo años de desconfianza y dolor. «No es fácil confiar cuando todo lo que has conocido es el rechazo», murmuró, casi inaudible, mientras sus dedos se entrelazaban de forma instintiva. El ambiente se volvió denso y en medio de ese silencio casi sagrado, la conversación se deslizó hacia territorios inexplorados. Leonardo, quien en la seguridad de su mundo de lujos había aprendido a tapar sus propias vulnerabilidades, se encontró revelando detalles de un pasado que raramente mostraba. Habló de sus propias inseguridades, de una infancia en la que la soledad era su única compañera, de la presión de cumplir con expectativas que parecían inalcanzables. Cada palabra que pronunciaba era como un pincel que trazaba la silueta de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, aún buscaba algo que no podía comprar. Camila, por su parte, se debatía entre el deseo de abrirse y la necesidad de protegerse. En la penumbra de sus pensamientos emergían recuerdos de noches frías, de puertas cerradas y miradas que la hacían sentir invisible. La textura de su propia voz, áspera por el esfuerzo de mantener la compostura, revelaba la lucha interna entre el anhelo de ser comprendida y el miedo a ser nuevamente herida. «He pasado tanto tiempo sola, sintiendo que mi existencia no vale nada», confesó, y por un instante sus ojos se humedecieron dejando entrever el dolor acumulado en cada arruga de su alma.
Mientras tanto, Miguel y Sofía, que habían permanecido en un rincón del restaurante, se dejaban llevar por la magia del lugar. La inocencia infantil se reflejaba en cada gesto. Miguel jugaba con una pequeña servilleta, creando figuras imaginarias que parecían cobrar vida, mientras Sofía observaba todo con una mezcla de asombro y timidez, como si cada nuevo estímulo fuera un descubrimiento fascinante. La risa suave de un camarero y el tintinear de las copas en una celebración lejana añadían una capa de normalidad al entorno, una normalidad que contrastaba dolorosamente con la tempestad emocional que se desarrollaba en la mesa. El diálogo entre Leonardo y Camila se volvió cada vez más íntimo y revelador. Leonardo preguntó con una curiosidad respetuosa: ¿qué te trajo a este punto? ¿Cuál fue el último destello de esperanza que tuviste antes de sentirte abandonada? Sus ojos, intensos y sinceros, parecían querer penetrar en el alma de Camila, buscando comprender la raíz de su desconfianza. Ella dudó un instante, dejando que el silencio hablara por ella antes de responder con voz quebrada. Hubo un tiempo en que creí en el amor, en la posibilidad de que las cosas pudieran mejorar, pero las traiciones se acumularon, como capas de pintura descascarada, y eventualmente me di cuenta de que todo era efímero. La metáfora resonó en Leonardo, quien asintió lentamente como si reconociera en esas palabras el reflejo de su propia experiencia. El ambiente se impregnó de una sensación de conexión tácita, un reconocimiento de dos almas que habían sufrido de maneras distintas, pero que, en ese preciso momento, compartían la misma sed de redención. La tensión en la mesa se suavizó, transformándose en una especie de tregua emocional que permitía a ambos abrirse, aunque fuera de forma tímida, a la posibilidad de un cambio. Cada detalle de la escena contribuía a intensificar la atmósfera. El crujido del pan al partirse, la fragancia reconfortante de la sopa caliente, el roce accidental de manos que enviaba pequeñas chispas de emoción a través de una piel curtida por el tiempo y la adversidad. Las palabras de Leonardo parecían tejer un manto de seguridad, aunque la sombra del escepticismo seguía presente en el corazón de Camila. La tensión no era solo la de un conflicto externo, sino la lucha interna por decidir si dejarse llevar por la posibilidad de un renacer o seguir aferrándose a un pasado que, aunque doloroso, era todo lo que conocía. El ambiente sonoro del restaurante, con el murmullo constante de conversaciones en segundo plano y el ocasional tintinear de la cristalería, se transformaba en el escenario perfecto para esta danza emocional. Cada pausa, cada silencio, estaba cargado de significado, haciendo que incluso los más mínimos gestos tuvieran un impacto profundo. Leonardo tomó un sorbo de su copa de vino tinto, cuyos matices intensos parecían encapsular la dualidad de la existencia: dulzura y amargura, luz y sombra, esperanza y desesperación. A medida que la conversación avanzaba, surgieron nuevas preguntas que dejaban entrever subtramas ocultas. Camila, al hablar de su pasado, mencionó un detalle que parecía trivial, pero que encendió una chispa de intriga en Leonardo. Una pequeña fotografía arrugada, oculta en algún rincón de su bolso, que mostraba a una mujer con una mirada enigmática. «Esa imagen, ¿quién era para ti?», preguntó Leonardo con una voz impregnada de genuina curiosidad. La pregunta, tan simple en apariencia, desató una tormenta de recuerdos en la mente de Camila. Durante un largo instante, sus labios se tensaron mientras luchaba contra la avalancha de emociones. Finalmente, con una voz casi imperceptible, respondió: «Era mi madre. Perdí esa parte de mí cuando el mundo decidió que ya no era suficiente». Sus palabras resonaron en la quietud del lugar, y por un breve momento
El restaurante se volvió testigo de una revelación cargada de secretos y dolor. El intercambio no se limitaba a palabras. Cada mirada, cada gesto, se convertía en un testimonio, silencioso de la profundidad de sus heridas y al mismo tiempo de la posibilidad de sanarlas. La risa tímida de Sofía al romper el silencio, al descubrir un juguete olvidado en una esquina, inyectó una dosis de luz a la atmósfera, recordándoles a todos que, incluso en medio de la oscuridad, la inocencia podía encontrar su lugar. Miguel, observando a su madre con una mezcla de admiración y confusión, parecía querer absorber cada palabra, como si en ellas se escondiera la clave para reconstruir un futuro mejor. La conversación continuó tejiendo hilos invisibles entre los dos protagonistas, creando una red de emociones complejas que se entrelazaban con el entorno. Las miradas se encontraban y se perdían, como si cada uno buscara en el otro una chispa de verdad que pudiera iluminar los recovecos de su existencia. El murmullo de la ciudad afuera, el sonido lejano del tráfico y el eco de pasos apresurados se fusionaban con la calma aparente del restaurante, formando un contraste que intensificaba el sentimiento de que algo trascendental estaba en ciernes. Leonardo, con la mirada fija en Camila, expresó en voz baja: «Hay momentos en los que la vida nos enfrenta a abismos que parecen insalvables, pero a veces, en ese mismo precipicio, encontramos la fuerza para dar el salto y reconstruirnos». Sus palabras se deslizaron suavemente, cargadas de la experiencia de un hombre que había conocido el poder transformador de la empatía. Camila, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y recelo, apenas logró asentir, sintiendo que cada palabra era una invitación a dejar atrás las cadenas del pasado. La tensión, lejos de disiparse, se transformaba en un fuego interno que amenazaba con consumir las defensas construidas a lo largo de años de desilusión. Cada palabra, cada silencio, era un escalón que los llevaba a un abismo donde la esperanza y el miedo se entrelazaban en una danza ancestral. La textura de ese momento se hacía casi palpable. Se podía sentir el calor de la copa en las manos, el sutil roce de la brisa al abrirse la ventana del restaurante y el eco distante de una canción que parecía narrar la historia de aquellos que, a pesar de las adversidades, aún se atreven a soñar. El relato de Camila sobre su pasado, salpicado de detalles que apenas revelaban la magnitud de sus pérdidas, no solo sirvió para profundizar en su carácter, sino que también dejó entrever la posibilidad de una transformación futura. La imagen de su madre, aquella figura enigmática y ausente, se convirtió en un símbolo de lo que había perdido y de lo que en algún lugar de su interior aún anhelaba recuperar. La atmósfera se cargó de un silencioso compromiso, el de encontrar, en medio del dolor, la semilla de un renacer que pudiera sanar las cicatrices del alma. Mientras las horas transcurrían y la conversación se desvanecía en silencios meditados, el restaurante, con su sinfonía de aromas y luces, se transformó en un santuario de emociones en el que la vulnerabilidad se mostraba sin reservas. Las palabras de Leonardo y los silencios de Camila se fusionaron para formar un mosaico complejo, donde cada pieza era esencial para comprender la totalidad de la experiencia humana. En esa amalgama de sentimientos, el destino parecía escribir sus propias líneas, esbozando el comienzo de un camino lleno de incertidumbre y a la vez de promesas por descubrir. Así, en el transcurso de esa noche que se extendía entre luces tenues y el murmullo constante de la ciudad, se cimentó una conexión que iba más allá de un simple encuentro fortuito. La profundidad de la conversación, la mezcla de emociones y el sutil intercambio de secretos se convirtieron en el preludio de una transformación
que aunque lenta y llena de desafíos, se perfilaba como la única vía para trascender el pasado y abrazar un futuro incierto. Cada gesto, cada palabra, cada mirada compartida era un recordatorio de que, en el cruce de caminos entre la desesperanza y la posibilidad, residía el poder de la redención. Y así, mientras la noche continuaba desplegándose con su manto de misterio, Leonardo y Camila se encontraron inmersos en un diálogo silencioso pero profundo, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban en un susurro constante. Los ecos de sus palabras resonaban en el aire, mientras afuera la ciudad seguía su curso, ajena a la transformación que se gestaba en ese rincón íntimo. Con el ambiente impregnado de una emoción casi tangible, la promesa de un nuevo amanecer se dibujaba en cada detalle, en cada pausa, en cada latido compartido. El restaurante se convertía en un refugio donde, por un breve instante, dos almas heridas hallaban la posibilidad de encontrar en el otro la fuerza para reconstruir lo que el tiempo había desgastado. En esa fusión de miradas, palabras y silencios, el conflicto interno se intensificaba, y el destino se erguía como un espectador silencioso, listo para desvelar los siguientes capítulos de una historia en la que la redención, la compasión y la lucha contra el olvido se convertirían en los ejes fundamentales de una narrativa que apenas comenzaba a desplegarse. Cada segundo que pasaba era un testimonio de que, a pesar de las heridas y los miedos, el espíritu humano posee la capacidad de reinventarse, de encontrar en la oscuridad una chispa de luz capaz de guiar el camino hacia un futuro donde la dignidad y el amor se conviertan en el faro que ilumine el sendero de la vida. La atmósfera en el restaurante, cargada de emociones reprimidas y silencios que parecían esconder secretos, comenzó a tambalearse cuando la madrugada se asomó por las ventanas. Empañadas, la luz cambiante del alba se mezclaba con los resquicios de la noche, y en ese interludio el ambiente se transformó en un escenario donde el destino se atrevía a reescribir las reglas. Leonardo, con el rostro adusto y el corazón palpitante, se encontró inmerso en una tensión que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. La conversación que había sostenido con Camila, tan cargada de confesiones y silencios, se volvió a truncar por un descubrimiento inesperado que amenazaba con voltear por completo la realidad que ambos creían conocer. Mientras los comensales comenzaban a dispersarse y el murmullo habitual de despedidas se confundía con el suave eco de la lluvia que apenas persistía en golpear las ventanas, Leonardo observó a Camila a lo lejos. Su figura, solitaria y casi etérea bajo la tenue luz del amanecer, parecía haberse desvanecido en un rincón oscuro del restaurante. Fue en ese instante que un escalofrío recorrió su espalda. En el pequeño bolso que Camila había descuidado junto a su silla se hallaba una fotografía arrugada y maltratada. La imagen, casi oculta entre arrugas y sombras, mostraba a una mujer de mirada intensa y enigmática, cuyo semblante evocaba un pasado lleno de secretos y dolor. Leonardo sintió como si esa simple fotografía abriera una brecha en la realidad, un abismo que conectaba el presente con un pasado que Camila parecía esforzarse en olvidar. Sin poder contener la inquietud, se acercó a la mesa y en voz baja le indicó a Camila que aquella imagen merecía ser explicada. Ella, al notar la presencia de Leonardo y la mirada inquisitiva en sus ojos, se quedó paralizada por un segundo. Un silencio espeso se instaló en la habitación, roto únicamente por el leve suspiro del viento al colarse por una ventana mal cerrada. ¿De dónde proviene esta imagen?, preguntó Leonardo, con una voz que oscilaba entre la curiosidad y la preocupación. ¿Quién era ella para ti? El rostro de Camila se endureció por un instante, y el ambiente se impregnó de una mezcla de tensión y melancolía.
Durante unos largos segundos, el tiempo pareció detenerse. Las gotas de agua que se adherían a las paredes y el eco distante de pasos apresurados fuera del restaurante creaban un contrapunto inquietante a lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, Camila, con los ojos brillando por la lucha interna, habló en un susurro cargado de dolor y resignación. Ella era mi madre, la única que alguna vez me dio un refugio, y al final la perdí. Su voz se quebró y el peso de la revelación se sintió en cada rincón del lugar. Leonardo, impactado por la confesión, retrocedió ligeramente, sintiendo como si aquel secreto no solo estuviera abierto ante él, sino que también amenazara con desmoronar todo lo construido hasta ahora. La tensión se volvió casi tangible, como una cuerda que se tensaba al borde de romperse. La revelación había marcado un antes y un después, y el ambiente se impregnó de un aura oscura que contrastaba con la cálida luz del amanecer. El silencio posterior a la confesión se alargó, y mientras los primeros rayos del sol se colaban tímidamente por las rendijas, Leonardo sintió que su interior se dividía entre el deseo de consolar a Camila y la necesidad de entender el alcance de su pasado. La imagen de su madre se convirtió en el epicentro de una tormenta de emociones, y el recuerdo de la historia personal de Camila comenzó a entrelazarse con los silencios de sus propias heridas. La revelación no era simplemente un dato más, era la llave que abría una puerta a un mundo de dolor y abandono, a un territorio en el que los fantasmas del ayer se negaban a descansar. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, y el bullicio de la vida cotidiana se mezclaba con el eco de una historia que apenas comenzaba a desvelarse. La calidez del nuevo día contrastaba con la frialdad de aquella verdad revelada, y Leonardo sintió que debía actuar, que cada segundo contaba para evitar que la oscuridad del pasado se esparciera y consumiera lo poco de luz que quedaba en los corazones de ambos. Con la firmeza de un hombre decidido a redimir su propia existencia, se inclinó hacia Camila y con una voz cargada de urgencia le dijo: «No tienes que cargar sola con este dolor. Permíteme ayudarte a sanar, a reconstruir lo que el destino ha querido arrebatarte». Sus palabras, como un bálsamo en medio de la tempestad, se deslizaron en el ambiente, pero a la vez generaron una nueva tensión, pues Camila se debatía entre la posibilidad de aceptar esa mano amiga y el miedo a ser nuevamente herida. El rostro de Camila se iluminó con una mezcla de sorpresa y recelo. Por un instante, sus ojos parecieron vacilar, como si se encontraran en el cruce de dos caminos, uno de liberación y otro de profundo abismo. La fotografía, testigo silenciosa de un pasado doloroso, se convirtió en el símbolo de sus heridas no cicatrizadas. Mientras tanto, en el rincón del restaurante, Miguel y Sofía observaban la escena con una inocencia que contrastaba con la gravedad de lo que se había desvelado. Los pequeños, ajenos a la complejidad del dolor que embargaba a su madre, se aferraban a la esperanza que, sin saberlo, estaba en el aire. La tensión se volvió insoportable cuando de repente un murmullo se elevó entre los comensales. Algunos intercambiaban miradas de asombro, mientras otros murmuraban que aquella revelación no podía ser casualidad. El ambiente se cargó de un aura de suspenso, y cada suspiro, cada mirada furtiva, sugería que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Leonardo, consciente de que la atmósfera había cambiado, decidió actuar. Con determinación, le propuso a Camila que se retiraran a un lugar más privado, un refugio donde pudieran hablar sin las interrupciones y el juicio del mundo exterior.
Paso hacia el exterior fue como abandonar un escenario en el que el destino ya había escrito demasiadas líneas dolorosas. Afuera, la brisa fresca y el aroma penetrante de la ciudad, en pleno despertar, ofrecían un contraste abrumador a la penumbra del restaurante. Caminando hacia un pequeño parque cercano, iluminado solo por la luz mortecina de algunos faroles que aún luchaban contra la oscuridad, Leonardo y Camila se encontraron en un espacio donde cada suspiro del viento parecía contar historias de redención y pérdida. La conversación se reanudó en un tono aún más íntimo. Los sonidos de la ciudad se mezclaban con la resonancia de sus voces, creando un eco que parecía pertenecer a un universo paralelo. Camila, con la fotografía aún apretada en sus manos, reveló fragmentos de una vida rota, la traición de aquellos que alguna vez juraron protegerla, el abandono que marcó sus días y la sensación de haber sido invisible para un mundo que solo valoraba las apariencias. Leonardo, a su vez, compartió relatos de su propia infancia, de momentos en los que la soledad y el anhelo se entrelazaban en un ballet de sombras y luz. Cada palabra pronunciada en esa oscura madrugada parecía encender una chispa en el ambiente, una promesa de que, a pesar de las cicatrices, la vida aún podía sorprender. La tensión entre ellos se intensificó y en el silencio que siguió, se pudo sentir cómo las barreras se desmoronaban poco a poco. La revelación de la fotografía no solo había destapado el dolor del pasado, sino que había abierto la puerta a una intimidad que ambos temían, pero a la vez deseaban desesperadamente explorar. Sin embargo, justo cuando parecía que el camino hacia la sanación comenzaba a perfilarse, un grito distante interrumpió el momento. Proveniente de la calle, un sonido agudo y desconcertante rompió la calma, haciendo que ambos se giraran instantes para ver qué perturbaba la tranquilidad del parque. Un grupo de personas se agolpaba en la acera, y una figura, con la mirada febril, señalaba hacia el horizonte como si presenciara un desastre inminente. La tensión volvió a subir en un instante. El mundo exterior parecía haber decidido unirse a la tormenta interior que se gestaba en el alma de Camila y Leonardo. El grito, seguido por murmullos de alarma, se mezcló con el ruido sordo de motores y pasos apresurados. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra, y en ese breve lapso, la posibilidad de un nuevo conflicto se convirtió en una amenaza inminente. Leonardo tomó la mano de Camila, instándola a mantenerse firme mientras ambos se adentraban en la oscuridad del parque, alejándose del tumulto que comenzaba a estallar en la calle. Cada paso estaba impregnado de una urgencia palpable, y el eco de sus pisadas se fusionaba con el latido acelerado de sus corazones. En ese instante, en medio de la penumbra y el caos que se gestaba a lo lejos, el destino parecía inclinarse hacia un giro inesperado. La fotografía, ahora reposando entre los dedos temblorosos de Camila, brillaba con una intensidad casi sobrenatural, como si quisiera contar una historia que iba más allá de la mera pérdida. La revelación del pasado, unida al repentino estallido de una crisis externa, se combinaba para formar una sinfonía de emociones que amenazaba con devorar cualquier atisbo de esperanza. Leonardo, con una determinación renovada, susurró a Camila: «Hoy, el pasado y el presente se entrelazan, y lo que hagamos en estos momentos definirá no solo nuestro destino, sino el de quienes amamos». Su voz, firme y llena de una convicción inquebrantable, se mezcló con el susurro del viento, mientras la oscuridad de la noche daba paso a un amanecer incierto. La tensión, como una cuerda tensa a punto de romperse, se mantenía al borde del abismo, y en cada latido se percibía la promesa de que la historia aún tenía giros reservados que nadie podría prever.
con el parque como testigo silencioso, Camila y Leonardo se adentraron en un camino sin retorno. La revelación de la fotografía se convirtió en la chispa que encendía un fuego incontrolable, y el inminente estruendo de la crisis en la calle presagiaba que la vida de ambos estaba a punto de ser redefinida de una manera que ningún uno podría imaginar. La incertidumbre, el dolor y la esperanza se entrelazaban en un tapiz complejo, y en cada paso la realidad se distorsionaba y ofrecía destellos de un futuro que, aunque sombrío, también estaba lleno de promesas de redención y transformación. Mientras el murmullo del caos se intensificaba en la distancia y las luces de la ciudad comenzaban a titilar con la urgencia de una alarma inminente, Leonardo y Camila se encontraron frente a frente con sus almas desnudas ante el ineludible cruce de caminos. Las palabras se volvieron innecesarias en ese instante, pues sus miradas lo decían todo. El dolor del pasado, el peso de las heridas y la posibilidad de un nuevo comienzo se fundían en un solo instante. La fotografía, esa imagen que había desatado tanto sufrimiento, se convirtió en el símbolo de una verdad inevitable. El camino hacia la sanación estaba plagado de sombras, pero también de la luz de un renacer. Con el eco de los gritos y el caos que se cernía en el exterior, se sellaba un pacto silencioso entre ellos, un pacto que, a pesar de la incertidumbre, prometía transformar cada lágrima en una semilla de fortaleza, cada silencio en una promesa de mañana. Y así, en ese preciso instante, mientras la oscuridad se despedía tímidamente del horizonte, el destino, con toda su complejidad y misterio, daba un giro inesperado que cambiaría para siempre la vida de Camila, Leonardo y aquellos que, sin saberlo, se verían arrastrados en la vorágine de una historia que apenas comenzaba a desplegar sus alas. La noche había alcanzado su punto álgido, y el parque, testigo silencioso de secretos y promesas, se transformó en el escenario donde el destino parecía dispuesto a derrumbar todas las barreras. El aire se había espesado con la tensión acumulada en cada mirada compartida, en cada palabra entrecortada. Camila y Leonardo se encontraban en un rincón apartado del parque, bajo la tenue luz de un farol que proyectaba sombras alargadas sobre el empedrado. La fotografía que Camila apretaba entre sus dedos temblorosos había dejado de ser un mero objeto para convertirse en la llave de un pasado doloroso. Y ahora, en ese instante, su significado se elevaba hasta casi devorarles el alma. Leonardo, con la determinación reflejada en sus ojos, se inclinó hacia ella. Su voz, grave y llena de una emoción incontrolable, rompió el silencio. No podemos seguir huyendo de lo que somos. Este dolor, esta herida, debe transformarse en la fuerza que nos impulse a reconstruir lo que el destino nos arrebató. Las palabras retumbaron en el espacio entre ellos, cada sílaba cargada de un clamor por la redención. Camila, con el corazón encogido y la mirada perdida en el oscuro horizonte, sintió que cada latido se intensificaba, como si su pecho se fuera a romper de la intensidad de la emoción. La incertidumbre se mezclaba con una tenue chispa de esperanza, pero también con el miedo a que abrirse pudiera significar revivir viejas cicatrices. El ambiente a su alrededor vibraba con la inminencia de un cambio irreversible. El sonido distante de la ciudad, mezclado con el crujido de las hojas secas bajo sus pies, creaba una sinfonía casi apocalíptica, mientras la luz del farol se desvanecía lentamente ante la llegada del amanecer. En ese preciso instante, un grito lejano, lleno de urgencia y desespero, perforó la calma. El estruendo parecía provenir de la calle principal, y por un breve momento todo pareció suspendido en una amalgama de miedo y anticipación. El clímax se encendió en el alma de Leonardo. Sin pensarlo,
tomó la mano de Camila con una fuerza que reflejaba la determinación de un hombre que se negó a dejar que el pasado definiera su futuro. No puedo permitir que la oscuridad se lleve lo poco de luz que queda en nosotros, dijo, con voz temblorosa pero firme. Sus palabras se entrelazaban con el eco del grito, creando una resonancia que parecía sacudir la propia esencia del parque. Camila, atrapada entre el deseo de dejar atrás el sufrimiento y el miedo a ser nuevamente herida, sintió que la intensidad del momento la obligaba a tomar una decisión. Cada segundo se alargaba, cargado de un suspense casi insoportable, y el sonido del viento se volvía un murmullo que parecía presagiar el inicio de algo nuevo y, a la vez, incierto. La tensión alcanzaba su punto máximo cuando, de repente, se abrió un silencio abrumador. El grito había cesado y la ciudad se había convertido en un escenario donde cada latido, cada respiración, contaba una historia de valentía y desesperación. Leonardo, con el rostro bañado en la luz pálida del amanecer, se acercó aún más a Camila y, con un gesto que trascendía las palabras, le mostró la firmeza de su compromiso. Esta noche dejemos atrás el dolor y abracemos la posibilidad de un nuevo comienzo, murmuró, mientras sus ojos se encontraban con los de ella en una comunión silenciosa. La fotografía, aún presente en las manos de Camila, parecía cobrar un nuevo significado. Era el testigo mudo de un pasado que, aunque doloroso, también era parte de su identidad. En ese instante, el peso de la imagen se transformó en una carga compartida, en una marca que ambos debían enfrentar para poder avanzar. La decisión se hizo palpable en el aire. No se trataba solo de un rescate momentáneo, sino del inicio de una lucha conjunta contra los demonios que los habían perseguido durante tanto tiempo. Mientras el amanecer comenzaba a asomar tímidamente, el parque se llenó de una energía renovada. La tensión, lejos de disiparse, se transformó en una fuerza que los impulsaba a abrazar la incertidumbre y a desafiar el destino. Leonardo y Camila, con las almas desnudas y el corazón en vilo, se juraron en silencio que, a pesar de las heridas y los miedos, lucharían por encontrar la redención en medio de la tormenta. Cada mirada, cada gesto, se convirtió en un pacto tácito de supervivencia, de transformación, en el que el dolor del pasado se vería eclipsado por la fuerza de un renacer que, aunque incierto, prometía ser más brillante que cualquier sombra que los hubiera perseguido. En ese instante crucial, cuando el mundo parecía detenerse y la promesa de un futuro incierto brillaba en el horizonte, se selló el compromiso de dos almas que se negaban a sucumbir a la oscuridad. La noche, testigo de tantas lágrimas y desesperanza, se transformó en el umbral de un nuevo capítulo, en el que la lucha por la redención se convertiría en la más poderosa de las batallas. Y así, en medio de la fragilidad del amanecer, se inició el clímax de una historia que, a pesar de las cicatrices, se rehusaba a aceptar la derrota. El amanecer, tras una noche cargada de promesas y revelaciones, se desplegó lentamente sobre la ciudad, bañando de luz dorada cada rincón y cada herida que el pasado había dejado. En aquel parque, donde la tensión había alcanzado su punto máximo, Leonardo y Camila se quedaron de pie, aún con el eco de la noche resonando en sus corazones. La atmósfera antes opresiva parecía ahora impregnada de una esperanza tenue, pero real, como si el primer rayo del sol tuviera la capacidad de disipar las sombras de años de soledad y abandono. Mientras se alejaban del parque, cada paso se volvió un acto simbólico de renacimiento. Las calles se llenaban de un bullicio casi olvidado, y en medio de la rutina matutina, el recuerdo de aquella noche se mantenía como una marca indeleble en sus almas.
Camila, con la fotografía de su madre aún en sus manos, parecía haber comprendido que su pasado no era una carga inamovible, sino parte de una historia que podía transformarse en el pilar de su nueva existencia. La imagen, antes un recordatorio doloroso de pérdidas irreparables, se convertía ahora en un emblema de resiliencia, una señal de que, a pesar de las heridas, siempre había espacio para la redención. Leonardo, por su parte, caminaba a su lado con una determinación serena. La experiencia de aquella noche le había enseñado que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de abrir el corazón, incluso cuando el mundo parecía estar en contra. Con cada palabra de aliento y cada gesto de complicidad, fue sembrando en Camila la convicción de que ella merecía una segunda oportunidad. Su voz, cálida y firme, se convertía en un refugio para ella, mientras juntos trazaban el camino hacia una vida donde el miedo y el rencor daban paso a la aceptación y la esperanza. En un pequeño café alejado del bullicio urbano, se sentaron a compartir una mesa donde las tazas humeantes de café y el aroma a pan recién horneado creaban un ambiente de intimidad y consuelo. Allí, entre confesiones y silencios cómplices, Camila empezó a relatar las historias que habían marcado su vida, relatos de traiciones, de noches en vela y de sueños que se habían desvanecido en la penumbra. Pero también habló de aquellos momentos, breves destellos de luz que aún conseguían hacerla sonreír. Leonardo escuchaba cada palabra con atención, asintiendo en comprensión, como si en su propia alma se reflejara cada uno de esos episodios. La conversación se deslizó hacia la posibilidad de reconstruir lo que el destino había quebrado. Leonardo le propuso a Camila que, en lugar de quedarse prisionera del dolor, se uniera a él en la búsqueda de una nueva vida. No se trata de olvidar lo que ha pasado, sino de aprender a ver en cada herida la semilla de un nuevo comienzo, dijo con convicción. Camila, con la mirada fija en el horizonte, sintió que esas palabras eran el bálsamo que tanto había necesitado. La idea de transformar el sufrimiento en fuerza era, en sí misma, un acto de valentía. Afuera, el sol ascendía con fuerza, disipando las sombras que durante tanto tiempo habían oscurecido su camino. La ciudad despertaba, y con ella la certeza de que la vida continuaba a pesar de todo. Miguel y Sofía, que durante la noche habían sido testigos silenciosos de la lucha de su madre, se mostraban ahora con rostros llenos de curiosidad y esperanza. La transformación de Camila se reflejaba en ellos, quienes, sin comprender del todo el significado de cada palabra, sentían que algo maravilloso estaba por nacer. En aquel instante, mientras la luz del día se aferraba a cada detalle, Leonardo tomó la mano de Camila y le aseguró que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. La promesa se selló en un gesto tierno, en la unión de dos almas que, a pesar de sus heridas, habían encontrado en el otro la fuerza para renacer. La resolución no era un final abrupto, sino el cierre de un ciclo y el inicio de una travesía hacia la sanación, donde cada paso, cada suspiro y cada lágrima se convertirían en el cimiento de una vida nueva. Y así, entre el murmullo de la ciudad y el suave resplandor del sol, se desvanecieron los ecos de la noche oscura. El dolor del pasado se fue disipando, dejando en su lugar la convicción de que la redención era posible. En la mirada de Camila se dibujaba la promesa de un mañana diferente, uno en el que la fortaleza y el amor podrían superar cualquier adversidad. La resolución había llegado, y con ella la certeza de que el verdadero cambio nace cuando se decide abrazar la vida en toda su complejidad, sin temor a volver a soñar. El sol ya se había asentado en el firmamento, bañando la ciudad con una luz que parecía limpiar las cicatrices del pasado. En un tranquilo rincón de un parque, donde las hojas caídas susurraban secretos al compás del viento, Camila se encontraba sola,
aunque no desprovista del eco de la noche anterior. Habían pasado días intensos desde aquella revelación y los momentos compartidos con Leonardo, y en el silencio del atardecer su mente vagaba entre recuerdos y esperanzas. Cada imagen, cada suspiro, se mezclaba en una sinfonía de emociones que la invitaba a repensar su historia. La transformación interna que había experimentado era palpable en cada gesto, en la forma en que sus manos se temblaban ligeramente al acariciar una vieja fotografía y en la mirada que ahora parecía buscar no solo la sombra del dolor, sino la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras caminaba lentamente por el sendero del parque, las voces del pasado se disipaban, dando paso a un diálogo íntimo con ella misma. El murmullo del agua en una fuente cercana y el canto lejano de algún ave componían la banda sonora de ese instante de introspección. El recuerdo de Leonardo seguía presente, no como una figura distante, sino como la imagen de un hombre que había osado tenderle la mano cuando el mundo parecía haberla abandonado. Su presencia había sido, para Camila, una chispa que encendió la posibilidad de reconstruir su identidad, de sanar las heridas que durante años la habían mantenido prisionera del resentimiento. La convicción de que el dolor podía transformarse en fuerza se anidaba en cada célula de su ser, recordándole que la verdadera redención nace cuando se permite sentir, cuando se acepta que cada lágrima es un paso hacia la liberación. Mientras el cielo cambiaba de matices, Camila comprendió que el cierre de aquel capítulo no significaba el olvido, sino el reconocimiento de todo lo vivido y la integración de sus sombras en una nueva luz interior. La imagen de su madre, tan llena de enigmas y enseñanzas, se mezclaba ahora con la certeza de que ella también podía ser el faro que guiara a otros en medio de la tormenta. La soledad que antes había sido su refugio se transformaba en la cuna de una fuerza renovada, un recordatorio de que el amor y la compasión eran, en definitiva, las claves para trascender. En ese instante, al contemplar el horizonte que se desdibujaba en un ocaso vibrante, Camila se prometió a sí misma no volver a dejar que el miedo dictara su destino. El pasado, con sus sombras y luces, era ahora una parte de ella, pero no su prisión. La reflexión final se grababa en su alma. Vivir era atreverse a amar, a sentir y a transformar cada herida en la base de un mañana lleno de esperanza. El crepúsculo se transformaba en un lienzo de luces y sombras, y la ciudad, testigo silente de tantas historias, parecía contener la respiración ante la nueva realidad que se dibujaba en el horizonte. Camila, ahora imbuida de una fortaleza que la había forjado a base de lágrimas y esperanza, caminaba por las calles con la mirada erguida. Cada paso resonaba como un latido renovado, una declaración silenciosa de que el dolor del pasado se había transmutado en la savia de un renacer. En una pequeña plaza, donde los árboles se mecían suavemente al compás del viento, ella se detuvo frente a un mural pintado con destellos de luz y color. En esa obra, la imagen de su madre, anteriormente un símbolo de ausencia y misterio, se entrelazaba con figuras abstractas que evocaban la resiliencia y la transformación. La pintura parecía contar, sin palabras, la historia de una mujer que había aprendido a abrazar sus sombras para dejar brillar su verdadera esencia. Con la determinación que solo se adquiere tras superar la tormenta, Camila sacó la fotografía gastada de su bolso y, mirándola con una mezcla de nostalgia y gratitud, la depositó suavemente junto al mural, como si, en ese acto simbólico, entregara parte de su pasado para dar paso a un futuro luminoso. Mientras tanto, en el horizonte, Leonardo se encontraba a pocos metros, observando en silencio la escena.
Su mirada, llena de complicidad y admiración, revelaba que la lucha por la redención y el amor no era una batalla individual, sino una travesía compartida. En ese instante, el murmullo de la ciudad y el canto lejano de un cuarteto callejero parecían unir sus destinos, tejiendo una red invisible que conectaba cada fragmento de sus historias. La noche se despedía con una promesa de nuevos comienzos, y las sombras que alguna vez habitaron sus vidas se disipaban, dejando lugar a la cálida luz de la esperanza. Ambos se encontraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que el verdadero triunfo no radicaba en olvidar el dolor, sino en integrarlo, para transformar cada herida en un faro que ilumine el camino. La emoción fluía en cada gesto, en cada mirada compartida, y en ese encuentro silencioso se sellaba un pacto. El compromiso de enfrentar juntos los desafíos, de construir un futuro donde la dignidad y el amor fueran las únicas monedas de cambio. Así, con el murmullo del viento y el eco de los sueños redescubiertos, se inició una nueva etapa. El epílogo de una historia de redención se escribía con la tinta indeleble de la superación, y en el corazón de la ciudad, una luz brillante se erguía, anunciando que, a pesar de las cicatrices, el espíritu humano siempre encuentra la manera de volar.